favor. This is One More, please. Hola y bienvenidos a otra, por favor. Mi nombre es Richie. Feliz año a todos los que nos están viendo. Les agradecemos su engagement, su aportación al podcast con vernos, escucharnos y también interactuar. Fue un año que empezó con mucha actividad, pero fíjate, muchos cambios drásticos, y uno de esos pues fue en Venezuela. Entonces hoy lo que yo quiero hacer es, no quiero yo dar la información, sino yo voy a hacer con la parte donde yo no sé mucho, pero me gustaría aprender. Y entonces en el estudio dije, tengo que traer a 2 refuerzos de Austin que me ayuden a poder ¿cómo se llama? Discernir la información y ver, o sea, realmente en su punto de vista como primer persona de qué es lo que está pasando. Y en el estudio tenemos a Alex Sanabria y Gustavo de Hispanos ATX. Señor, gracias. Alex, él ayuda a We're Austin TV. Chavos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Feliz año. Y la primera pregunta que tengo yo es, antes de todo, su cámara va a ser esta de aquí. Si la quieren ver, quieren decir a alguien Directamente. Directamente, ándale, a los ojos. Y está pues, está preso el que sí. nos va a ver. No lo va a ver, sí. Y como lo dije hace rato, pues, un año que empezó con Maduro siendo arrestado por la administración de Trump, fue creo que un operativo de 3 horas, un viernes en la noche. Me gustaría preguntarles primero dónde estaban y qué es lo que pasó por su mente cuando empezaron a ver las noticias de lo que estaba pasando. Bueno, Richie, primero feliz año, de verdad feliz año y muchas gracias por invitarnos. Creo que esto es bastante importante porque siento que hay mucha gente que no tiene la información correcta o tal vez vive otra realidad, entonces es bueno que lo escuchen de primera mano, de gente que ha experimentado los temas de los que se están hablando ahorita. Y la verdad es que para responderte es interesante porque yo ya estaba quedándome dormido. Yo literalmente, ya es cuando estás en la cama viendo el celular y ya se te cierran los ojos. Uh-huh. En lo que yo me volteo para dejar el celular en la mesita de noche, me llega un mensaje de mi primo, que está en Venezuela, al grupo familiar, y nos dice, están bombardeando Caracas. Y claro, una vez uno se queda como, ¿qué? O sea, porque el venezolano ha vivido tantas noticias que a veces ya no se cree las cosas. Entonces, claro, cuando nos dice estamos bombardeando Caracas, mis abuelos también están en Venezuela, tengo tíos, tengo primos. El mensaje de él es, nosotros estamos en un pueblo donde fueron a celebrar Año Nuevo, no estaban en Caracas, ellos viven allá, pero en ese momento no estaban. Mis abuelos sí. Y el mensaje de ellos, de mi primo, era, están bombardeando Caracas, no he podido contactarme con mis abuelos, pero toda la información que me llega es que están atacando solamente las bases militares y las zonas de civiles, las zonas residenciales están perfectamente bien, no está pasando nada. Uh-huh. Claro, yo recibo ese mensaje y de una vez yo me meto a X, que es la aplicación principal de noticias para el venezolano. Uh-huh. Y porque todo lo demás está censurado, ¿no? Incluso X está censurado. Tienen que utilizar un VPN para poder entrar a X y comunicarse a través de Venezuela. De Venezuela. Okay. Está la gente en Venezuela. Y entonces me meto a X y empiezo a ver todas las noticias y oye, ya cuando uno lee, están bombardeando bases militares, los civiles están bien, y uno se da cuenta que la familia, que mis otros tíos, que mis otros primos están bien, y son solo las bases militares. No tienes idea de la alegría que uno sintió, del alivio que uno sintió, de un por fin está pasando. No importa no importa la ley internacional, no importa quién lo hizo, no importa por qué lo hizo, por fin se están llevando o están atacando, porque en ese momento no se lo habían llevado, ¿no? Uh-huh. Están atacando a la persona que nos ha hecho sufrir por más de 27 años. Uh-huh. Eso es lo que uno sintió. Sí, no, y igual yo, y gracias, Richie, por esta oportunidad, y feliz año, y a tu audiencia. Igual, yo, bueno,
todos nosotros por el tipo de trabajo que hacemos siempre estamos hasta tarde trabajando por lo general, ¿no? Incluso los fines de semana. 3, 4 de la mañana. Sí, señor. Entonces, yo justamente estaba en el baño, me iba a meter a la ducha. Estaba metiéndome a la ducha cuando me llega la primera notificación de la información. Lo primero que yo hice fue corroborar con varias fuentes. Yo no tengo familiares en Caracas directos, sino mi esposa, pero está solamente... mi suegro es el único que está, digamos, y un par de primos que están pero de parte de mi esposa. Ella estaba durmiendo. Entonces yo salí como estaba literal del baño y le dije, está pasando en Caracas, están atacando Caracas. Y comenzamos, en ese momento fue la locura de una mezcla de preocupación por los que están en Caracas y en el resto del país, porque en ese momento no se sabía si en otras ciudades también estaba pasando. Entonces era como que, bueno, y también era de madrugada. Tenemos 2 horas de diferencia con respecto a Venezuela en este momento, por el cambio de horario. Entonces era como que, bueno, allá es mucho más tarde. ¿Qué está pasando? Vamos a contactar a la gente. Y bueno, y cuando sube ese mensaje en su red social, Truth, que dice, bueno, capturamos a Maduro. Claro, cuando yo vi el video, literalmente cuando yo vi el video de los helicópteros, yo dije, esto es lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene ese tipo de helicópteros. Entonces, está sucediendo y en ese momento yo lo he dicho muchas veces con quienes he hablado en estos días y lo primero fue esperanza que yo sentí. Y dije, por fin, o sea, va a suceder, aunque no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando, sabíamos que estaban atacando puntos muy específicos. Pero no sabíamos que iban a capturar a Maduro, ¿no? Ni a más nadie. Entonces, cuando llega ese mensaje, wow, es como dice Alex, la alegría es impresionante porque son ya más de 26, casi 27 años buscando una salida y haciéndolo todo, que eso ahorita lo conversábamos fuera de cámara. Los venezolanos han hecho todo pacíficamente para intentar cambiar esta situación, ¿no? Hemos ido a marchas, hemos ido a concentraciones, hemos ido a elecciones múltiples veces. O sea, en el 2015 se cambió la Asamblea Legislativa y no pasó nada. Ellos montaron otra asamblea paralela. Se han ganado gobernaciones en elecciones, por ejemplo, gobernadores y alcaldes, y ellos le han puesto otra autoridad paralela que gobierna y que a ellos les daban en ese momento el dinero para administrarlo como quisieran, ¿no? Han armado a civiles, como lo estamos viendo ahorita en las noticias, ¿no? Entonces, y hemos ido a mesas de diálogo infinitas veces porque creemos en una salida siempre pacífica. Y la gota, digamos, que rebasó el vaso fue el año pasado, el 28 de julio, cuando se hicieron otra vez elecciones en donde los 8 millones que estamos fuera no pudimos votar porque no nos permitieron el derecho al voto. Y sin embargo, el 70%, más del 70% de quienes votaron dentro de Venezuela eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, no, aquí ganamos nosotros. Las actas no existen, para ellos no existen las actas. Están hoy en día resguardadas por el gobierno de Panamá. Okay. Y no pasó nada. Y lo otro es que, otra cosa que mucha gente no sabe es que también tenemos muchos años diciéndole al mundo, ayúdenos. Y pasó incluso el año pasado en la OEA. Y por 2 votos, creo que 2, 3 votos, la OEA decidió desestimar una decisión a favor de la democracia en Venezuela y eso quedó ahí. Entonces, por eso nosotros sí celebramos que en este momento, aunque sea un pedacito, un paso, digamos, de lo que va a ser al final la salida de la dictadura en Venezuela, pero nos ayudaron. Se ejecutó lo que nosotros tanto estábamos pidiendo porque ya no podíamos de otra forma. Sí, es que yo lo veo de una manera como mexicano. Sí han pasado revoluciones en México, se ha levantado en armas el pueblo, pero también digamos que la devaluación del peso en los 90s, también los programas Bracero, eso como que
hizo que la gente llegue a emigrar a Estados Unidos. Y aparte, pues estamos vecinos, estamos a 3 horas de la frontera. Y entonces, como mexicano, yo lo veía como mexicano, es como que, ok, que para mí esos dos son un parteaguas en el cual la gente decidió emigrar a México, a Estados Unidos, perdón. Pero para el venezolano, ¿ustedes más o menos como qué fecha fue cuando la gente decidió salirse del país? Porque pues, es una decisión muy difícil porque no estás al lado de un país como Estados Unidos, estás a un continente, o sea, en el otro lado del continente. ¿Cuándo fue ustedes cuándo piensan que fue la inmigración del venezolano, no nada más a Estados Unidos, sino también a otros países? Y también, ¿por qué ustedes creen que ha sido? Bueno, mira, desde los 2000, ya cuando Chávez estaba en el poder, bastantes personas ya estaban saliendo. ¿Por qué estaban saliendo? Porque las leyes y las ideas comunistas, socialistas de Chávez ya pronosticaban un país inestable. Sin embargo, Venezuela todavía se podía vivir, todavía era país, todavía funcionaba. En mi experiencia personal, yo empecé a ver que compañeros de clase del colegio se estaban yendo de un momento a otros países alrededor del 2009, 2010, 2011. Uh-huh. Alrededor del 2011, luego empezaron unas olas masivas de secuestros. La moda era secuestrar por malandros, por gente que era armada y facilitada por el gobierno. El gobierno desde hace mucho tiempo utiliza civiles armados, grupos armados para hacer su trabajo sucio. Y era muy fácil, cuando el gobierno quería algo, mandaban a secuestrar a tal persona. O los mismos malandros, como no había policía que los arrestara, porque estaban del lado de ellos, la manera de hacerse la vida era sacándole plata a los demás. Entonces, con el 2011, empezaron a haber muchas personas que se iban porque le secuestraban al hijo, le secuestraban al papá, le secuestraban a la mamá, al abuelo, a la tía, y del miedo todo el mundo salía corriendo donde pudiese. Uh-huh. Sin embargo, la ola masiva de personas que se fueron fue en el 2014. Cuando en el 2014 hubo una de las muchas, porque son varias, de las protestas más fuertes que ha habido en Venezuela, donde el gobierno más mató gente, más apresionó, más violentó, más desapareció. Del 2014 en adelante fue cuando la mayor cantidad de gente empezó a salir. Y aún así, gente se quedó. Y luego, ya por el 2017. Sí, yo creo que 2017, 2018 ya es cuando es masivo. Cuando ves las fotos de la gente desnutrida comiendo de la basura en Venezuela, cuando ves la gente haciendo colas de 16 horas por un litro de leche que luego cuando llegas ya no había, cuando ves la Venezuela desesperada, gente que Venezuela está, por ejemplo, tiene árboles de mango por todos lados. Y mucha gente sobrevivió solamente porque en la época de mango iban a los árboles a agarrar esa fruta pública y de ahí se alimentaban, porque si no se iban a morir de hambre. Entonces, en esa época, que quiero igual también decir, porque yo sé que hay opiniones por ahí, todo esto que estamos diciendo hasta el 2017 fue antes de las sanciones de Estados Unidos. Sí, no existía. Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver ahí. Esas sanciones empezaron después. Entonces, hasta ese 2017, cuando la gente ya estaba desnutrida y Venezuela ya estaba colapsando, es cuando empezó la migración masiva de las personas que se iban caminando a otros países. Y no se venían para acá, se iban a Sudamérica. Okay. Estamos hablando de que... Estamos viendo que llegaban a Chile caminando. Sí, porque fue nada más acá, era otras partes. Sí, y para que entiendan eso, se fueron caminando. No estamos hablando de que agarraron un bus de aquí a allá, no estamos hablando de que agarraron un avión, que tenían una visa, entraron a tal país y se quedaron. No. Se fueron caminando por toda Venezuela, pasando Colombia. Si se quedaban en Sudamérica, pasando Colombia, bajaban por Ecuador, por Perú, por Chile, llegaron hasta la punta del mundo. Imagínate tú caminar desde la frontera de México hasta Canadá. Y eso es que un tercio del camino. No. Es algo, o sea, es una cosa que te vuela la cabeza, que gente de verdad caminó todo eso. Y si era para el norte, era cruzar la selva del Darién, que es una de las selvas más peligrosas del mundo. Prácticamente en ese momento era impenetrable. Literal. Era impenetrable, es como, te necesitabas grupos como los coyotes en México para pasar la frontera, tenían grupos para pasar la selva, y aunque tú pagabas para poder irte por esa selva, en ese trayecto igual te robaban, igual violaban a las mujeres, igual moría gente, pero la gente se arriesgaba porque era mejor
que quedarse en Venezuela. Sí, era algo similar como ha pasado con los cubanos que se lanzan al mar expuestos a los tiburones, a cualquier cosa, buscando la libertad. Y eso fue lo que sucedió en Venezuela. Y no solamente esa crisis económica social, porque vamos a estar claros en que todo eso iba sumado a el tema de las protestas, a la represión terrible que precisamente comenzó justamente cuando Nicolás Maduro, desde el mismo momento que Nicolás Maduro asume el poder, también unas elecciones bastante fraudulentas y dudosas, porque acuérdense que ellos tenían ya desde el 98, 99 en el poder, y tenían una estructura gubernamental, ¿no? Donde dominaban absolutamente todo y usaban todos los recursos públicos para poder aferrarse y atornillarse en el poder. Y eso fue lo que sucedió siempre. Por eso es que cuando la gente dice, ¿por qué no lo intentan? ¿Por qué que no ha cambiado nada todavía en Venezuela? Ciertamente, no ha cambiado todavía mucho. ¿Por qué? Porque tienen 26 años creando esa estructura que les ha permitido permanecer en el poder, lo que ha sucedido en Cuba, en Nicaragua, en tantos países, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso recuerdo, y también lo he contado antes, yo decido, después de protestar millones de veces y de recibir amenazas infinitas, de hecho yo me mudé de la ciudad donde yo vivía en Maracaibo porque recibimos muchísimas amenazas y nos mudamos a otra, ni siquiera a Caracas, a la capital, sino a un pueblo en los alrededores de Caracas, tratar de invisibilizarnos, ¿no? Seguíamos protestando, yo formaba parte del partido Un Nuevo Tiempo en ese momento, y igual mi esposa, y éramos testigos de mesas, voluntarios en todos los procesos electorales, miembros de mesas, entonces mi esposa también recibía muchas amenazas al respecto. Nos tuvimos que devolver, en ese momento decidimos venir a Estados Unidos, vamos a irnos un momento para tratar de apaciguar todo. Y cuando regresamos a Venezuela en diciembre de 2015, mi esposa recibe ya una agresión física y es cuando yo a la semana dije, ¿saben qué? Nos vamos. Porque nos van a matar. Porque mi abuelo, que en paz descanse, fue un político muy reconocido en el Zulia, donde yo vengo, en el estado donde yo soy, y fue torturado en la dictadura de Pérez Jiménez, que fue una dictadura también, pero de derecha en ese momento, ¿no? Y era maestro, fue luchador político, lo torturaron y después fue un político activo, pues fue senador de la República, legislador. Entonces, y mi papá también siempre estuvo metido en la política desde siempre, sindicalista, siempre velando por los derechos de los trabajadores, etcétera. Y también eran momentos en que él trabajaba en una institución pública y que no importaba meritocracia ni nada. Pues si estabas con el partido tenías derechos, y si no estabas con el partido, en este caso el Partido Socialista Unido de Venezuela, no tenías derecho a absolutamente nada, ¿no? Entonces, y otra cosa que es importante destacar, los venezolanos no emigraban antes de Chávez. Y eso, Venezuela era un país próspero, porque tal y como lo hablábamos en estos días, en Venezuela, a través del petróleo, se podía tener un país próspero, porque había infraestructura, porque el petróleo se comercializaba, y de hecho, que eso también tumba la narrativa de que bueno, ahora se les van a robar el petróleo. Ya va, desde los 40, 60 y 70 los Estados Unidos invirtieron en Venezuela para ayudarnos a construir la estructura que permitió después comercializar, extraer, refinar y comercializar el petróleo en Venezuela. Y después, gracias a eso, Venezuela funda lo que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, donde era el país. ¿Por qué tenemos las reservas más grandes de petróleo del mundo? Pero como lo leía hoy, justamente antes de venir, las reservas en el subsuelo no sirven de nada. Tienes que sacarlas, y además el petróleo venezolano es petróleo pesado. El proceso de refinación también es complejo, ¿no? Y gracias a toda esa inversión, ojo, no solamente de Estados Unidos, hay otros países europeos que también invirtieron, ¿no? Pero nuestro primer mercado de petróleo siempre fue los Estados Unidos. Antes de que Chávez muriera y llegara, de hecho,
corrijo, antes que Chávez llegara al poder se producían en Venezuela 3 millones de barriles de petróleo diarios. Diarios. Eso ayudó a la economía. ¿No? Porque y no me estás preguntando, ¿cuántos se producen hoy en día? 400.000 barriles, 300.000 barriles. Era la pregunta que iba. ¿Cuánto se está, después de que se fue, que Chávez llegó, cuánto cambió? Nada, porque destruyeron todo. Sí, y eso pues le quitó más que nada, siento yo, que un sustento al país para que pueda... ¿Y por qué? Porque ¿qué pasó? Que este comunismo de Chávez, este socialismo que viene de Alemania y que pasa por Cuba y que contaminó Latinoamérica, se encargaba de precisamente robarse ese petróleo, eso poquito que seguían produciendo, y se lo vendían se los llevaban los cubanos, se los llevaban los rusos, se los llevaban los chinos, los iraníes, y ni siquiera para sus pueblos. Se lo llevaban es precisamente para revenderlo. Sí. ¿Y a dónde creen que iba ese dinero? ¿Regresaba a sus pueblos? No regresaba a sus pueblos. Entonces, sí. Por eso cuando yo escucho, que el petróleo. No, hay que conocer un poquito la historia para poder entender de qué se trata. Y que por eso es que nosotros estamos súper felices. Ahorita le pasaba un mensaje a una familiar ingeniero que están en Maracaibo, recién graduados. Unos primos, ¿sabes? Esos primos chiquitos que lo único que vieron es comunismo, no vieron más nunca nada porque nacieron, no sé, en 2009, 2000. Olvídate, primos chiquitos. Yo nunca conocí nada. Aquí un ejemplo. ¿Qué año naciste tú? Yo nací en el 94. Okay. Yo tengo 31 años. Tenías 4 años cuando estaba yo al poder. Exacto, exactamente. Claro, yo no nací dentro del comunismo. Pero creciste Pero es que a los 4 años, ¿quién se acuerda de algo? Nada, o sea, yo toda mi vida, yo no conozco nada que no sea el socialismo del siglo XXI de Chávez. Y entonces por eso entiendo por la razón a la cual ustedes se sienten felices de lo que pasó. Y más que nada por tu punto de vista, porque a lo mejor cuando llegaste acá sí viste algo diferente de lo que, o en otros países que estuviste, a lo que veías y quizás lo que le contaban sus familiares, sus papás, sus abuelos. O sea, y que uno no es ciego, porque uno también estudia y uno aprende. Y va a ser una mentira si uno te dice que Venezuela era una maravilla en los 1990s. ¿No? Fue una maravilla en los 50s. Y aún así te decimos, y tuvimos dictaduras de derecha. Correcto. Pero Venezuela, en los 90, igual era un país viable. ¿Qué pasa en los 90? En los 90 Venezuela sí tenía problemas serios. Por algo llegó Chávez al poder, por algo sí lo votaron legítimamente. Porque es que en Venezuela había una disparidad de clases sociales grande, es verdad. Sí. Los pobres eran muy pobres y la clase media y los ricos estaban bien. Pero ¿qué pasa? Que Venezuela era un país donde las cosas funcionaban y donde el hijo de ese pobre, que era muy pobre, sin ningún problema y con todas las ayudas del mundo, se podía convertir en ingeniero petroquímico que iba a sacar ese petróleo de Venezuela y se iba a hacer plata. Es decir, todo el universidades mundo, públicas, ¿no? Todo el mundo tenía una oportunidad. Todo el mundo tenía una oportunidad de salir adelante. No importa qué tan pobre fueses. Tú o tus hijos, tu familia, tenían la oportunidad de ser lo que ellos quisieran ser. Llega el chavismo y eso se destruye porque ahí todo el mundo fue igual de pobre, a menos que fuesen amigos del gobierno. Sí. Los famosos enchufados. Así le dicen allá. Pinche madre. Sí. Yo lo digo por ustedes aquí. Y bueno, para mí pienso yo que pues me alegra que haya Maduro sido arrestado y ojalá los cargos le llegue el peso de la ley como yo pienso que tiene que ser. Porque no nada más afectó a una familia, afectó a millones de familias, a millones de personas que incluso, pues, en vez de ayudar al país, imagino que lo estaba afectando. Pero lo que yo me gustaría preguntarles es, ahorita, en su punto de vista, para lo que están viendo, qué es lo que sigue para Venezuela, qué piensan que va a pasar en cuanto a la economía, a la gente, pues ahorita es como que todo está como que en las nubes, pero ya luego hay un momento donde viene la realidad de, ok, realmente, ¿qué va a pasar? ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar? O que ustedes, mejor la pregunta, ¿qué ustedes quieren que pase? Porque uno pues siempre espera lo mejor. Y ustedes en eso de esperar lo mejor, que ustedes sienten que les gustaría que pase en Venezuela
para que sea una Venezuela próspera, para que puedan tener la fortuna de ir y venir cuando quieran, de visitarla, de ayudar a reconstruirla si sufrió daños, o de poder invertir en su país. ¿Ustedes qué es lo que les gustaría ver en la Venezuela en el futuro? Esa es una pregunta, es una respuesta larga. Sí, Sí. A ver, lo que pasa es que la situación en Venezuela es tan compleja que hay mucho que corregir, que hay mucho que arreglar, y tienen que darse cosas, ¿no? Y por eso es que la gente dice, no, que no se ha resuelto. Es que no se ha resuelto porque es muy complejo. La película no se ha acabado. O sea, tiene No. que, primero, para que pueda existir una transición, tiene que haber, número uno, justicia, ¿no? En el momento que estamos hablando hay 863 presos políticos y muchos más que también son presos, lo que llamamos presos de conciencia, por simplemente opinar, emitir sus ideas distintas a las que el régimen puede dar, ¿no? Y pongo este ejemplo. O sea, en diciembre de 2024, una señora de 65 años fue arrestada y sentenciada a 30 años de cárcel, que es la pena máxima en Venezuela, por enviar un audio por WhatsApp diciendo que ya estaba cansada, que se quejaba, que hasta cuándo, que ya no podía vivir porque no tenía que comer, porque la inflación era demasiado alta. Dos muchachas esos mismos meses fueron detenidas porque tenían un pequeño negocio de estampar franelas, camisetas, y estamparon una franela contra Chávez, no sé qué, y se las llevaron presas. 10 años cada una sentenciadas ya. Entonces, para que exista un cambio en Venezuela, en lo económico y en la prosperidad, hay que hacer un cambio social profundo, ¿no? Y eso pasa porque liberan a los presos políticos, eso pasa porque se haga justicia con quienes han cometido actos represivos. Aquí tengo las cifras, si me permiten leerla. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal. 18.305 presos políticos. Estoy hablando en todo en el tiempo que tiene Maduro en el poder, ¿no? 10.000 ejecuciones extrajudiciales. Obviamente, esto es una muestra, 8 millones de venezolanos en el exilio, ¿no? Un país que tiene 32, casi 33 millones de población. 468 asesinatos en protestas, 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de pobreza en la población. Ya han habido 3 elecciones que han sido fraudulentas, donde Maduro simplemente se atorneaba en el poder. Y eso es Maduro, faltan solo elecciones. Maduro. Estamos hablando de 2011, creo que es 2011 que llega Maduro al poder. No, Sí. 2013. 2013 cuando Chávez se muere en 2013. Hasta el día de hoy, imagínense esto, un salario de $3 al mes, ¿no? Entonces, para que exista un cambio, primero en lo económico y en la prosperidad y en la calidad de vida, hay que pasar por que este cambio social se dé, que haya justicia, que haya un cambio incluso legislativo, porque mucha gente decía, sí, que van a invertir. Sí, van a invertir. De hecho, yo hoy lo vi, ya Chevron incluso está buscando gente. O sea, en este momento ya Chevron tiene posteado vacantes en Venezuela. Pero eso no va a ser viable si no hay una legislación que le permita a Chevron invertir en un edificio y que no venga después el gobierno y se lo expropie como ha pasado Anteriormente. No, y no solo eso, sino que es que también todo este tipo de procesos necesitan ser ordenados. Correcto. Sabes que mucha gente que no ha vivido la realidad de nosotros dice, no sé por qué están felices si Estados Unidos cada vez que se mete en un país terminan peor. Mira Afganistán, mira Libia, mira Irak. Es muy fácil, es demasiado fácil meterse en Google o en una AI, la que tú quieras, y escribir por qué estos países no mejoraron después que Estados Unidos se metió. Y así, sin tintes políticos, ¿por qué no mejoraron después que Estados Unidos se metió? Y las razones que te van a dar son varias, ¿no? Una de ellas es porque cuando Estados Unidos se metió, no había un plan. Simplemente se metieron, sacaron al dictador opresor Y se fue. y se fueron. No hubo un plan. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela sí hay un plan. Okay. En Venezuela, María Corina Machado, que lleva peleando con Chávez, no desde ahorita, no lleva peleando con Maduro desde ahorita. Ella está peleando con Chávez desde los 2000. Fue la que ganó el Premio Nobel de la Paz. Ella fue la que ganó, la que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Entonces, María Corina Machado, que lleva tanto tiempo en esto, ella ya tiene un plan. De hecho, y ella lo ha dicho muy clarito, tengo un plan para los primeros 100 días a partir de que caiga el gobierno. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega a Estados Unidos y saca a Maduro, no sé, obviamente por razones
obvias, no se puede sacar a 5 personas grandes, las más importantes de Venezuela de un solo golpe. Entonces sí, sacaron a Maduro, pero quedó Diosdado Cabello, pero quedó Delcy Rodríguez, quedó Jorge Rodríguez, quedó Vladimir Padrino López. Entonces, ¿qué pasa? Viajeros Listo. y amigos de Hispano TX. Sacaste a Maduro. Sí. Faltan los demás. ¿Cómo haces tú para poder implementar el plan de María Corina cuando estos otros quedaron? Si ya la gente se molestó a nivel internacional porque Estados Unidos se metió a sacar a uno, imagínate con los otros 6, 7 que faltan. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo entendemos desde nuestro lado? No nos gusta que Delcy Rodríguez se haya quedado, no nos gusta que Estados Unidos, Trump, esté negociando con Delcy Rodríguez. Pero es que de alguna forma tienen que salir. Porque si María Corina y Edmundo González se meten ya ahorita, en este momento, al poder de Venezuela, los militares siguen bajo control de Vladimir Padrino López y de Diosdado Cabello. Sí. La Asamblea Nacional, ahorita el presidente es Jorge Rodríguez. Los jueces, Los jueces. por ejemplo. Toda la parte legislativa, todo. El Tribunal Supremo lo pusieron ellos. Si tú dices, bueno, que hagan nuevas elecciones, todavía el Consejo Nacional Electoral sigue bajo el dominio chavista. Sí. Entonces, ¿qué poder real va a tener María Corina? María Corina y Edmundo tienen el poder, el apoyo de la gente, de todos los venezolanos. Pero los que aplican la ley siguen ahorita del lado del gobierno. Y las armas las tiene el régimen, pues. Exacto. O sea, ellos son los que dominan el poder político, digamos, ¿no? A pesar de que María Corina, Edmundo y María Corina ganaron las elecciones, pues sabemos que en este momento no es viable, como que, bueno, vamos y nos montamos en un avión, un helicóptero y los ponemos ahí. ¿Y cómo vas a gobernar? Entonces va a ser peor, va a ser un caos mucho, mucho peor. Entonces tiene que ser un proceso de transición y con exigencias, por lo que entendemos, se están haciendo. Ya escuchamos al presidente Trump hablando de que se les está exigiendo que comiencen a cerrar el centro de tortura más grande de América Latina que está en Caracas, que se llama el Helicoide. Todavía no se ha ejecutado, pero sabemos que hay una presión para que se vayan dando. De hecho, tanto es la presión que ya hoy leí un comunicado del régimen de Venezuela diciendo que ciertamente tienen acuerdos para enviar petróleo a los Estados Unidos. O sea, que no es mentira lo que ha dicho Trump, que le van a tener que dar petróleo para que y lo mejor de todo es que el dinero de la venta de ese petróleo se pueda usar para reinvertirlo en la recuperación de la industria en Venezuela, que sabemos que ya hay un montón de compañías que van a querer entrar a Venezuela cuando existan las condiciones legales y viables para que se dé. Claro, y es que además de eso, o sea, dos puntos con eso. Y es que uno es, como dije, a nosotros no nos gusta que Delcy Rodríguez siga en el poder. Y no nos gusta, por supuesto, que Trump esté negociando con ella, porque ya quisiéramos nosotros que toda esa gente se fuera de una vez y que entrara María Corina y Edmundo de una vez, ya hoy, esta noche. Pero no es posible. No nos gusta, pero ¿qué pasa? El hecho de que Trump esté negociando con ella es una sobreviviente. Ella le encanta aferrarse al poder como sea y no le importa traicionar a la gente como sea. Entonces, ¿qué pasa del lado de ellos, del lado de los chavistas? Están viendo que Delcy sí le está dando petróleo a Trump, sí le está dando petróleo a Estados Unidos. Y que ese dinero de ese petróleo ya no está llegando derechito al bolsillo de ellos. Porque Trump también dice, yo me lo voy a quedar y yo lo voy a administrar. Y ahí es cuando te dice, yo lo voy a utilizar, porque sacó el comunicado hoy, que es que para reparar toda la red eléctrica de poder de Venezuela, para medicinas y para la agricultura, y para recuperar toda la refinería de petróleo. Y entonces ahí tú dices, bueno, pero entonces ¿cómo te puedes poner feliz de que Trump solamente se meta y arregle cosas para sacar petróleo? ¿O cómo te puedes poner feliz de que Trump se quede con todo ese dinero que está sacando de Venezuela? Y es que están pasando dos cosas. Uno, el que Delcy esté aceptando esos negocios con Trump de petróleo, porque ya sacó PDVSA, la petrolera más grande de Venezuela, del gobierno, ya publicó un comunicado oficial que sí le está dando todo el petróleo. Entonces, dentro del propio chavismo, ya hay peleas internas. Entre ellos ya se están peleando. Se fragmentó. Entonces se están fragmentando, ya no se están confiando el uno al otro, y eso es bueno para nosotros, porque alguien que está peleando contra ellos mismos solamente significa que van a caer más rápido. Y lo segundo es que si tú digas, Trump solo está haciendo esto para recuperar el petróleo por el interés de ellos, pero ya con solamente remodelar la red energética de Venezuela, con solamente
tener las medicinas, con solamente tener agricultura, porque le conviene a Estados Unidos solamente para sacar el petróleo, ya la gente de Venezuela tiene luz, ya la gente de Venezuela tiene medicina, ya la gente de Venezuela tiene con qué sembrar y comer. Sí. Para el beneficio de Estados Unidos, pero se están beneficiando los venezolanos que no tienen absolutamente nada de eso. Y creo que con eso me gustaría primero extender la invitación a que podamos hacer una miniserie de pláticas, pero también esperar que ojalá la gente al final de cuentas se vea beneficiada. Si fue por esta manera, ojalá que sea algo rescatable, que donde ustedes puedan, que los cambios que hayan pasado y que pasen con la infraestructura, que se queden permanentemente y que no ok, vamos a ponerle en México desde que le ponemos aquí un poquito de lodo para que se tape. Sí. Es como que, o sea, que realmente se vea un cambio de dentro para afuera. Y fue la manera, una manera un poco rara, pero también lo entiendo. Y yo deseo que la gente de Venezuela pues pueda tener un mejor bienestar en el futuro. Tengo muchos amigos venezolanos. El primer venezolano que lo conocí fue en el 98. Desde ahí he conocido gente de Venezuela y todos me han caído bien. Y los que no me caen bien, igual. Pero sí, ¿cómo la gente los puede contactar si tienen preguntas? Y también, ¿cómo ustedes quieren despedirse de la audiencia que lo está escuchando y que quieren saber más de lo que está pasando? Para que así pienso yo que yo soy un fan de la educación y con la educación se aprende algo, no se desaprende. You don't learn what you learn. Así es. Que la gente pues aprenda lo que está pasando y entienda la causa. Es como que en veces siento que tenemos que tener un paso para atrás para poder ver el panorama y no estar tirando madrazos por tirarlos. Si le pueden dar un mensaje a la audiencia y algo que le quieran decir a la gente que está allá en Venezuela, que están aquí, los venezolanos en Estados Unidos, México, donde sea que estén. Por mi parte, mi mensaje, yo quisiera que la gente entienda que los venezolanos no somos ingenuos. No pensamos que Estados Unidos está haciendo esto por liberarnos, porque pobrecitos nosotros quieren ayudarnos. Nosotros sabemos que no. Lo que pasa es que la situación de Venezuela ha sido tan horrible por 27 años. Las historias son tan tenebrosas, tan macabras, es decir, si Hollywood hace una película de terror, es más creíble que las cosas que han pasado en Venezuela. Y eso no lo digo por hablar, ni lo digo por exagerar. Hay historias reales, historias que yo puedo dar de primera mano porque ha sido gente cercana a mí. Que a mí, gracias a Dios, no me ha pasado gran cosa. A mí no me ha pasado ni el 0,1% de lo que le ha pasado a muchísimos venezolanos. Hay historias reales. Y es entender que nosotros solamente estamos felices de que por fin alguien nos ayudó. No nos importa quién. Que de Estados Unidos no se debió haber metido en el país. Mira, estoy de acuerdo contigo. La solución debía ser, el deber ser, es que la ONU hiciera algo. Es que mandaran a los cascos azules a liberarnos cuando ya con pruebas físicas se demostró que Maduro no era presidente. La ONU debió haberse metido. Que la ONU no lo hizo. Bueno, los vecinos suramericanos debieron haberse juntado y habernos ayudado hace mucho. Eso tampoco se hizo. Que Estados Unidos no se debió meter. Está bien, estoy de acuerdo, no se debió meter. Pero entonces yo te pregunto, desde el lado venezolano, ¿cuál era la otra opción? ¿Cuál era la otra opción? Si Estados Unidos no se metía, si los vecinos no ayudaron, si la ONU no hizo nada, la opción era esperar a que la ONU hiciera algo o a que alguien hiciera algo como lleva Cuba esperando 70 años. Tú no le puedes pedir a un venezolano que espere por 70 años. Tú no le puedes pedir a un venezolano que espere por más. No le puedes pedir a un venezolano que no se alegre porque no sabes lo que va a pasar. Lo que nosotros sabemos es que lo que hemos vivido por 27 años ha sido tan fuerte y tan catastrófico y tan horrible, tan traumático, porque ese es un trauma real, que nosotros solo estamos felices de que alguien lo hizo. Entre todas las cosas que ojalá hubiese hecho, que ojalá hubiese sido la ONU, que ojalá hubiese sido los vecinos, ojalá lo hubiese hecho Obama, ojalá lo hubiese hecho Biden, ojalá lo hubiese hecho Trump en su primer término, ojalá lo hubiese hecho alguien, quien sea.
Fue Trump, no importa. Pero alguien lo hizo y alguien por fin nos está ayudando. Y bueno, eso es un punto tan valioso para nosotros porque, como te decía al principio, es una luz de esperanza independientemente de las formas como se hayan dado. No podía ser de otra forma, lamentablemente. Esa es la realidad. O sea, a los criminales como estos que no están dispuestos a sentarse en una mesa y dialogar ni aceptar resultados adversos, pues la única fuerza es la fuerza. La única forma es la fuerza, ¿no? Y entendiendo que ya en el mundo nadie nos escucha, porque hoy sí se habla de Venezuela, pero y hoy sí muchos se preocupan por el petróleo de los venezolanos. Pero el año pasado, cuando mataron un poco de gente, no se dan cuenta. Cuando murió Basil de Acosta en 2014, hace 15 años ya tampoco dijeron nada. Cuando Norma Lander, que un chamito de 16 años, 14 años, 17 no sé, años. 17 años, lo mataron en plena autopista con un disparo aquí en el pecho de una bomba lacrimógena, nadie dijo nada. O el mundo no decía nada. Entonces ahora sí les importa el petróleo de los venezolanos. O sea, es como que... Ya va, un momento. O sea, claro. No, y es que ojo, que no estamos de acuerdo con la muerte, por supuesto. ¿Quién va a estar de acuerdo con que alguien muera, sea quien sea? Pero a esta gente tampoco le importó que murieran tantos venezolanos de distintas formas. Y es ¿no? que es eso, o sea, que uno desde nuestro lado, ¿no? Uno escucha, no, pero es que Estados Unidos fue y mató a 80 personas. Todos fueron militares. Y cubanos, muchos de ellos. Muchos, claro, eso es otra cosa. Sí, la gente dice, no, bueno, pero es que un país no se puede meter en el otro. Porque habían 32 soldados cubanos alrededor de Maduro. Cuba ya lleva ahí hace rato. Rusia lleva ahí hace rato. Y eso es otra cosa, que hablan de, no, que los están invadiendo. Ya va. Nosotros tenemos décadas donde están los rusos. Por ejemplo, el sistema electoral y el sistema de identificación SAIME, que es quienes controlan la identificación de los venezolanos, los pasaportes y emisión de eso, está dominado por los cubanos. Los cubanos diseñaron el sistema para identificar a la gente en Venezuela. Entonces, hay que, como tú bien dices, educarse un poquito más, sí, informarse un poquito más y sobre todo tener empatía. Es más eso, es simplemente... Antes de interrumpirte, Ale, y es que tú lo has dicho, la mayoría, no voy a hablar de porcentajes, pero la mayoría de los venezolanos que han emigrado a cualquier parte del mundo es gente trabajadora, gente buena, gente que aporta, gente que llega dispuesta a crecer, a adaptarse a la cultura sin perder lo propio, a generar ingresos, a generar empleo, porque muchos de ellos invierten y hacen negocios. Y eso no solamente aquí en los Estados Unidos, ha sucedido en todas partes del mundo. En Chile aman a los médicos venezolanos, porque llegaron a mejorar su sistema de salud. A pesar de que hubo xenofobia, de que 2, 3, 4, 5 se hayan portado mal y que han cometido crímenes, y eso es una cosa que tampoco podemos esconder. Pero en su gran mayoría gente que ha ido a aportar en el mundo. ¿Por qué? Porque los venezolanos siempre se han preparado. Como bien decía Alex al principio, mira, difícilmente hay una familia en Venezuela que por lo menos uno de los miembros sea profesional graduado universitario. En toda familia hay graduados universitarios. Porque eso era, para nosotros, para los venezolanos, eso era un goal. Era una meta siempre, que tú estudiaras, que fueras profesional, que salieras adelante, que siempre te decían, mira, tú siempre con tu título debajo del brazo, nadie te va a quitar eso. Sí, es lo que siempre le digo a la gente, certificado con tu nombre, nadie te lo quita. Nadie te lo quita. Cada quien tenga su opinión, estén en contra de la intervención militar de cualquier país, tengan su opinión. Solamente al venezolano no le diga que no celebre, no le digan que no esté feliz, sí, no le digan que es que no se debió hacer. Al venezolano tú no le puedes decir eso, porque no viviste su realidad. Entonces... Y, por cierto, una realidad que irónicamente no es por la cual van a jugar a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo van a juzgar, y esto es otro punto súper importante que quizás dé para hablar otro podcast, sí, en otro episodio de esta serie, porque a Nicolás Maduro lo van a juzgar por narcotráfico, por dirigir uno de los esquemas de narcotráfico más grandes del mundo. Es el cartel de los soles, ¿no? El cartel de los soles. Sí, imagina, bueno, con esto se los dejo y quizás lo discutimos en el próximo. Me gustaría. Está acusado por delitos más graves y más delitos que el propio Chapo Guzmán.
que ya fue sentenciado a 30 años para cárcel, creo que en Colorado está preso. Entonces, imagínate lo grave que para el mundo, no solamente para los venezolanos, es lo que está sucediendo en Venezuela y el beneficio que es para América Latina, para los Estados Unidos y para el mundo el hecho de que en Venezuela se acabe con la dictadura y que regrese la democracia. Porque eso va a repercutir en el resto del mundo. Entonces, podemos hablar de esos temas más allá de lo que hemos hablado hoy, porque hay delitos de lesa humanidad que están confesos, que ya hay miles de informes de derechos humanos donde se demuestra que han torturado a miles con cosas terribles. Están las pruebas, están los testimonios, y todavía no ha habido un juez en la Corte Penal Internacional que pueda mandar a prender a esta gente, y que ahora sí lo está haciendo el gobierno de Trump, por lo menos por narcotráfico, y bueno, probablemente por un solo delito que sea sentenciado va a pasar cadena perpetua. Esperamos y que no lo saquen. Yo lo que también me gustaría ver es que haya un acuerdo y que de repente, lo sacamos, lo dejamos que salga y le perdonamos. Es lo que sí estaría muy, muy cabrón. Sí, y espero que no pase eso, espero que... Yo lo veo muy difícil. Está difícil. Sí, muy difícil. Sí. Está difícil, pero yo no creo que eso llegue. Obviamente que hay negociaciones, ¿no? Como en todo. Y eso es otra cosa que mucha gente no sabe, ¿no? Y por eso yo tengo una serie de videos hablándole a quienes no son venezolanos, para que entiendan. Sí, estamos en un país libre, todo el mundo tiene que opinar, pero hay que opinar informados, sí, ¿no? Y rompiendo esa ignorancia, no hablo peyorativamente, sino rompiendo la ignorancia de no conocer de lo que habla. ¿Ok? O sea, estamos hablando de un dictador, no es presidente, no le llamen presidente a Maduro porque él no es presidente. Es un dictador, confeso, violador de derechos humanos y narcotraficante. Entonces, es importante que se digan los términos como son, que la gente lo entienda, para que podamos sentarnos en una mesa y ahí es cuando tú vas a decir. De hecho, con muchos de los que estaban el domingo en la protesta en el centro de la ciudad, después me han escrito, porque han visto el live. Entonces me dicen, Gustavo, ese no es estamos de acuerdo con los venezolanos. Sí. Yo les digo, perfecto, está bien, tú puedes protestar y comprendo tus ideales, aunque no los compartas, los respeto, pero no utilices nuestra lucha, que es dolorosa, como bien Alex lo ha explicado, que tiene mucha sangre derramada de millones, por una cuestión meramente política. Sí, que tiene mucho más que eso, mucho más. Es chistoso porque no es chistoso para mí se me hizo chiste de la gente que en la escuela no iban a la escuela y no ponen atención en la clase de gobierno y de repente acá opinan, cabrón, la reprobabas. Sí, sí. Pero es por eso yo que pienso yo que para nosotros, cuando se habla nosotros somos de fútbol, vida y cultura, ¿verdad? Me gusta echar desmadre, me gusta acá tirar el rol y todo. Pero también lo que yo quiero hacer es cuando son cosas así, es no darle el visto gordo de como que, no lo vi. Es como que se puede hablar, se puede dialogar, y también informar. Pero para mí me gustaría hacerlo otra vez, pero ya viendo más los cargos que le van a dar. Y la gente, pues, que sienta y que vea que no todo es pelea, no todo es debate, no todo es... la información, pues, es lo que es. Y para mí es una responsabilidad como medios que somos, tratar de informar a la gente lo mejor que se puede. Y sí, espero que si se puede en unas 2 semanas hacer algo similar, me encantaría. No, y créeme que van a haber muchas más noticias porque todos los días pasan cosas nuevas, pasan noticias muy importantes, entonces siempre va a haber algo que hablar a partir de ahora porque es mucho lo que está pasando. Sí. Señor. Nada, y bueno, nos decías hace rato, a Alex lo pueden seguir en sus redes también, Alex. Sí, bueno, yo no soy mucho de redes sociales, a excepción de mi trabajo que hago con We're Austin TV, siguiendo Austin FC. Sí. Yo soy más activo en X, en Twitter, como Alex WAATV, Alex WAATV.
Pero por la importancia precisamente que tiene Venezuela, sí estoy compartiendo muchas de las cosas y la información importante en esa red social. A pesar de que es prácticamente exclusiva para Austin FC, la estoy utilizando para compartir la información desde un venezolano, no desde cualquier red que puedas encontrar o que pueda estar más acostumbrado aquí en Estados Unidos. Así que me pueden seguir ahí. Claro, el más apto, la red más apta va a ser la de mi compañero aquí, Gustavo, que él sí es una red informativa de todo. Sí, yo he tratado y a veces yo siempre he querido en hispanos tener pluralidad de países porque, bueno, nos sigue gente de muchas partes, ¿no? Es hispanos. Es hispano. Entonces, pero obviamente que el tema Venezuela me afecta directamente porque eres venezolano. Porque soy tienes venezolano. que aprovecharla para ti también, hijo. Exacto, ¿no? Y creo que es el momento preciso para informar a quienes no son venezolanos de lo que ha sucedido en Venezuela, de lo que hemos vivido. La gente cuando tú le dices, tenemos 26 años esperando por ayuda. Dice, 26 años. Eso es Cuba, ¿no? No es Cuba. Cuba lleva 70. Exacto. Hoy he escuchado una frase que me llamó mucho la atención. Por primera vez en los Estados Unidos ya no van a confundir la palabra Venezuela con Minnesota. Uno le decía a alguien con el acento de uno, ¿no? Uno le decía a alguien en inglés, no, soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Ah, de Minnesota. Como que se parece. Entonces tenías que como que, Minnesota. exacto, tenías que como que Sí. darle contexto. No, en Sudamérica estamos... Colombia, no, al lado de Colombia. Al ladito. Al ladito de Sí. Colombia. Entonces, bueno, nada, la invitación es a que sigan todas las redes, que sigan tus redes en otra, por favor, porque también, y te agradezco, Richie, por la empatía, por la oportunidad de poder hablar estos temas que quizás a lo mejor tu comunidad no espera, porque aquí hablan siempre de fútbol, de comunidad y de eventos y ese tipo de cosas, y a lo mejor estos temas que no son de política, es más social que de política. Es por eso que lo quería hablar. Era mucho de más social que política. Exactamente. Sí. Pues bueno, nada, aquí estamos a la orden para que las preguntas que tengan, las dudas, incluso para sentarnos a discutir con quien piense distinto, porque esa es la idea. Claro. Y eso hace que ¿cómo se llama? La conversación y la opinión que cada quien también crezca, ¿no? El conocimiento. Es que algo muy importante hablando de eso es que no es política, es más un tema social. Es que en este mundo tan polarizado que hay hoy en día, ¿no? Sí. Que para muchos Trump es un villano y tienen todo el derecho de creerlo y pruebas, imagínate. Pero que entiendan que no es que los venezolanos seamos pro-Trump, no es que apoyemos a Trump. No. Es más, por nosotros, ¿sabes qué? Ni nos metemos ahí. Solamente que tú puedes estar feliz y súper contento de que se fue un dictador asesino de los peores que ha habido en la historia moderna. Sí. Mientras al mismo tiempo puedes no estar de acuerdo con Trump en nada. Es posible. Aquí, desde nuestro lado, no es un tema de política, es un tema simplemente humano. De que ahora personas van a poder vivir, ni siquiera más dignamente, van a poder vivir. Sí. Con paz. Así mismo. Sí. Bueno, chavos, muchas gracias. No, a ti. Estamos en contacto y gracias a todos los que nos escucharon. Espero que sea una de muchas pláticas en el futuro. Sí, vienen muchas cosas buenas este año. Vamos a hacer muchos eventos también. Ahí estén al tanto. Bueno, se cuidan, se porten bien. Y como yo siempre cierro, arriba el América.